Hola amigos, me encuentro en el Tim Hortons y tengo para ustedes este libro. Peter Davis, La Revolución Francesa, una breve introducción, de Alianza Editorial. Dice, pocos acontecimientos tan decisivos en la historia de Europa y de la civilización occidental como la Revolución Francesa, que en 1789 asestó el primer golpe a las formas de gobierno del antiguo régimen, alumbrando a su vez el mundo moderno. En esta breve introducción, Peter Davis nos brinda no solo un completo panorama de los antecedentes, desarrollo y consecuencias de este suceso crucial, sino también las diversas interpretaciones y análisis que han venido recibiendo historiográficamente hasta el día de hoy. Vamos a ver qué dice Peter Davis del antiguo régimen. No hubo en la Revolución Francesa nada de inevitabilidad. El antiguo régimen llevaba existiendo y había sobrevivido durante muchos siglos. Era aceptado y respetado, y la gente común estaba relativamente contenta con él. Sin embargo, en la década de 1780, el estado de ánimo general sufrió una ligera transformación y se comenzó a tener la sensación de que el cambio y la revolución eran posibles. Aún así, no debemos dar por supuesto que este ambiente precedió de un modo significativo a la década de 1780. ¿Qué era el Ancien Régime? La expresión se traduce en inglés como Old Kingdom, antiguo reino, Old Rule, antiguo gobierno, o al igual que en castellano, literalmente como Old Regime, antiguo régimen. La expresión comenzó a utilizarse retrospectivamente. Después de 1789, en referencia a la ordenación asociada al sistema de gobierno absoluto del periodo anterior. Examinaré a continuación el significado y la importancia del antiguo régimen como época. También se destacarán sus principales apoyos, que fueron el sistema de estados, el rey y la monarquía, así como los parlamentos provinciales o parlement. Esto dice Peter Davis. Una sociedad de estados. Un grabado satírico de 1789 muestra en un carruaje a tres hombres que se dirigen a la apertura de los estados generales. Cada uno de ellos representa a uno de los tres estados de Francia. En la parte delantera va sentado un sacerdote vestido de negro que conduce el vehículo. Se lo enfoca en plena tarea y no parece comunicarse con sus dos pasajeros. Sentado directamente detrás de él hay un aristócrata que viste una toga roja y azul. Luce un extravagante sombrero floreado y blande una espada. En la parte de atrás del carruaje va un sencillo campesino, sin asiento y con la mirada ligeramente triste, que parece llevar en la mano una herramienta agrícola. El campesino mira hacia el aristócrata, pero este tiene el brazo derecho algo extendido, como si lo estuviera ignorando. La idea de una sociedad de órdenes estaba muy arraigada en la Francia del antiguo régimen
y era tema de muchos grabados y pinturas de la época. Consistía en un sistema social simple que todo el mundo entendía y nadie cuestionaba. De la imagen que se acaba de describir, podemos inferir que el clero, el primer estado, tenía una posición aceptada en la cima de la sociedad, que la aristocracia, el segundo estado, tenía un apreciado papel militar y casi el mismo rango que el primero, y que el campesinado, que formaba el grueso del tercer estado, eran los trabajadores y los olvidados. Se trataba de una representación caricaturesca de la sociedad francesa en 1789, pero ¿era así la realidad? Los monarcas medievales habían dividido la población del país en 3 estados con el fin de crear un cuerpo representativo. Esto dio en llamarse los estados generales, y lo que se esperaba era que la corona llevara a este foro de discusión asuntos considerados decisivos, como el de los impuestos. En realidad, eso solo ocurría raramente, pero lo importante es que la sociedad había sido dividida en 3 estados, lo cual habría de tener más tarde importantes consecuencias. El primer estado estaba formado por el clero, alrededor de 130,000 personas. Era el menos numeroso de los 3, pero en lo tocante a sus responsabilidades, cuidar del bienestar moral y espiritual del pueblo, podía aspirar a ser el más próximo al rey y a Dios. En palabras de Charles Loiseau, famoso jurista que en 1610 escribió un Tratado de Ordre et Simple Dignités. En este reino cristiano hemos otorgado a los ministros de Dios el primer rango de honor al instituir con justicia al clero, es decir, el orden eclesiástico, como el primero de nuestros 3 estados de Francia. En casi todos los estados de la cristiandad, el clero está constituido de manera muy parecida, como orden separada, lo mismo que en Francia, que siempre ha sido más cristiana y ha honrado más a la Iglesia que ninguna otra nación en la tierra. En este periodo, la religión era la fuerza dominante de la sociedad, de modo que el primer estado tenía una posición privilegiada, tanto en sentido literal como metafórico. La Iglesia Católica lo abarcaba todo. Poseía el 10% de la tierra, daba trabajo a muchísima gente, controlaba la educación, tenía un enorme peso político y dispensaba protección en gran escala. Había sido sacudida por disputas teológicas en los siglos XVII y XVIII, en particular por el crecimiento del jansenismo, asociado a la enseñanza de Cornelius Hansen, obispo de Ypres. El jansenismo incorporaba nociones de predestinación y de pecado original que les enfrentaron con los jesuitas. En la segunda década del siglo XVIII, los jansenistas fueron excomulgados por la Iglesia. Luego estaba el segundo estado. En esa época había en Francia alrededor de 200,000 nobles, que poseían aproximadamente 1/3 del total de la tierra y derechos feudales sobre gran parte del resto. La base de su poder eran las provincias, tenían dominios feudales, feudos personales, y veían en los parlements un símbolo de su poder e independencia de París. En términos de jerarquía, los miembros del segundo estado iban desde simples gentilhombres hasta caballeros y príncipes, y al igual que el clero prosperaban con los privilegios que gozaban. La aristocracia protegía encarnizadamente su acceso al monarca, en los parlements y en la asamblea de notables,
que se reunió por primera vez en febrero de 1787 y nuevamente en noviembre de 1788. Sintieron que no solo tenían derecho de aconsejar al rey, sino que estaban incluso obligados a hacerlo, y en ello se mostraron cada vez más apremiantes. En 1788, los príncipes de sangre se dirigían al rey en tono desesperado. Señor, el Estado está en peligro. Vuestra persona es respetada. Las virtudes del monarca le aseguran el respeto de la nación. Pero, Señor, una revolución se está gestando en el seno del gobierno y está soliviantando al pueblo. Instituciones que se consideraban sagradas y gracias a las cuales vivió floreciente la monarquía durante tantos siglos, son ahora cuestionadas, percibidas como problemas o incluso menospreciadas por injustas. Bien, aquí vamos a suspender y posteriormente proseguiremos. Lo que dice, para el segundo estado, el problema residía en que a medida que el reinado de Luis XVI transcurría, el rey se sentía cada vez menos inclinado a escuchar lo que aquel tuviera que decirle. Bien, gracias por acompañarme. Nos vemos al ratito.